complacidos se encuentren por acá en esta disertación sobre la competencia en razón de la función y de la conexión del juez penal venezolano, tal como lo regula el Código Orgánico Procesal Penal. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, diserta acá frente a sus alumnos de la Universidad Central de Venezuela y el público en general en marzo de 2022. Clases, disertaciones estas que pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y chequear pues mi criterio con respecto al derecho penal, al derecho procesal penal y al derecho penal constitucional. Estimados míos, nos encontramos abordando esta disertación dentro del esquema de la teoría del proceso penal, circunscribiéndonos fundamentalmente al asunto de la competencia del juez penal. Ya hemos abordado lo atinente a la competencia material, a la competencia territorial del juez penal, con sus respectivas excepciones, tanto de la competencia material como de la competencia territorial. Recuerden ustedes que en la materia, las excepciones dentro de la competencia material, habíamos explicado lo atinente a la prejudicialidad civil, a la extensión jurisdiccional y a la jurisdicción constitucional. Y en lo que atañe a las excepciones a la competencia territorial, habíamos abordado también la radicación y el abocamiento. También, de último, en la última sesión, habíamos abordado lo referente a la competencia en razón de la persona, rationale personae, y cómo se divide esa jurisdicción penal venezolana en jurisdicción penal ordinaria y jurisdicción penal especial. También habíamos planteado el tema de los llamados conflictos competenciales, que yo creo que es atinente volverlo a explicar, aun cuando, si es que en el día de hoy, en la sesión de hoy, que va a ser dividida en dos partes, ingresarían con las mismas coordenadas en la segunda parte, terminamos de abordar ese andamiaje competencial, que es la competencia en razón de la función y la competencia en razón de la conexión o de la conectividad del juez penal venezolano. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a asomarnos pues al esquema inicial, un poco para que se ubiquen en el contexto en el cual estamos abordando el asunto. Y perdonen ustedes si esto se nota que se repite mucho en todas las clases vinculadas a la competencia. Recordemos que estamos hablando de una especie de teoría del proceso penal en donde derechos sustantivos que le pertenecen a una parte, por ello son subjetivos, se enfrentan. El jus puniendi, en cabeza del poder público, que se enfrenta al derecho a la presunción de inocencia. Pero estos derechos sustantivos requieren ser articulados por sendos derechos adjetivos. Por lo tanto, el derecho a la acción se enfrenta al llamado derecho a la defensa. Es en el proceso donde se va a decidir si se concede ese derecho a la sanción de la acción o uno solo, o se reafirma la condición de inocente y se concede la defensa. Ese proceso va a ser asumido por un juez que ostenta jurisdicción, potestad de administrar justicia, pero esa jurisdicción requiere estar competenciada. Se dice que la competencia es la medida, es la variable de la jurisdicción. En el proceso penal venezolano hablamos de una pentarquía, penta 5 variables competenciales, conforme lo establece el ordenamiento procesal adjetivo. Una competencia en razón de la materia, una competencia en razón de territorio, una competencia en razón de la persona, una competencia en razón de la función y una competencia en razón de la conexión o de la conectividad. Este esquema de la relación jurídico-procesal penal
ya lo verán conmigo, quizás en la semana que viene, se sustenta en el llamado principio de la legalidad y obviamente las pruebas en las cuales se demuestra cada una de estas pretensiones. Bueno, mis estimados, vamos a dejar esta lámina de los conflictos competenciales que ya explicamos en la sesión anterior, a la cual los invito a que ingresen en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, coloquen allí Ángel Serpa, competencia en razón de territorio, competencia en razón de la persona, y verán allí la explicación, pero volveremos a esa explicación de los llamados conflictos competenciales en el proceso penal venezolano. Siendo que hoy, de nuevo, repito, pretendo circunscribirme al tema de la competencia en razón de la función y la competencia en razón de la conexión o conectividad, que son temas clásicos importantes en el ámbito del proceso penal venezolano. Vamos a hablar de la competencia en razón de la función. Estimados míos, el sistema acusatorio se distingue, entre otras razones, del sistema inquisitorio o inquisitivo, en cuanto a que en el sistema inquisitorio o inquisitivo, que estaba presente entre nosotros en el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente hasta mediados del año 1999, había un solo tipo de juez penal: el juez de primera instancia penal, que asumía esa fase de instrucción, la llamada fase plenaria, y ese era el juez que sentenciaba. Se decía que el sistema era mixto porque había una etapa inicial instructiva y una etapa subsiguiente plenaria. Ese juez dictaba el auto de detención, ante él se realizaba la formulación de cargos y era el que terminaba sentenciando. Sentencia de condena, sentencia absolutoria, sentencia de sobreseimiento. Las decisiones que dictaba ese juez, siendo interlocutorias o sentencias de fondo, eran consultadas o apeladas ante la alzada. En ese sistema inquisitorio o inquisitivo que regulaba el Código de Enjuiciamiento Criminal, la alzada no era colegiada, es decir, no estaba integrada por más de un juez, sino era un juez unipersonal quien asumía esa alzada. Había el juez superior penal, el juez cuarto superior penal de Caracas, el juez octavo superior penal del estado Zulia, etc. Entonces, yo les decía cuando explicábamos la diferencia entre el sistema inquisitorio y el sistema inquisitivo, que en el sistema acusatorio, el que nos rige entre nosotros, a partir de la entrada en vigencia plena de ese COP a mediados del año 1999, nos encontramos con una especie de división del trabajo jurisdiccional. Es decir, se le atribuyen funciones a cada uno de esos jueces de la primera instancia, porque en principio no habrá un solo juez de primera instancia penal, sino que habrá más de un juez de primera instancia penal, que está vinculado a sus funciones. A las funciones dentro de esa división en fase procesal del proceso penal venezolano. Aquí me voy a circunscribir al procedimiento ordinario. Ese procedimiento ordinario que se divide en fases. Una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio, una fase de ejecución y hay también una fase recursiva. Pero esa fase recursiva la va a asumir la alzada penal. Es decir, la va a asumir la Corte de Apelaciones resolviendo el recurso de apelación y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolviendo el recurso de casación penal. Entonces, vamos a ver ese desarrollo de las atribuciones funcionales del juez. Me explico. En razón de la materia, tiene que establecer la responsabilidad penal. Recuerden ustedes que nuestro legislador establece como un ejemplo de competencia en razón de la materia la que asume los jueces de control de instancia municipal, que son los que van a conocer los delitos menos graves. Es decir, aquellos que están indicados en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. Hay una competencia en razón del territorio, atribuido al principio del locus commissi delicti,
Es decir, verificar el sitio de comisión del delito, con todas las particularidades y vericuetos que esto tiene. Si el delito es agotado, si el delito es continuado, si el delito es imperfecto, etc. Entonces, también hay una competencia en razón de la persona. Esa competencia en razón de la persona es la que hace dividir a la jurisdicción penal en jurisdicción penal ordinaria cuando no hay fuero procesal y una jurisdicción penal especial cuando hay fuero. En el ejercicio que hice yo con ustedes, mis alumnos, en la pasada reunión de consultas y dudas, por cierto, vamos a tener también una reunión de consultas y dudas, Dios mediante, mañana martes a las 4 de la tarde. Muchos de ustedes confundieron jurisdicción con competencia en razón del territorio. Cuando hablamos de la jurisdicción, estamos vinculados si es la jurisdicción ordinaria o es la jurisdicción especial. Y la jurisdicción especial, o porque es el sistema penal de responsabilidad de adolescente, o porque hay violencia de género, o porque hay un delito militar, o porque va a ser enjuiciado un alto funcionario público. No puede confundirse la jurisdicción, sino que aquí, cuando estamos hablando del territorio, hablamos de competencia en razón del territorio. Cuando hablamos de la jurisdicción penal, sabemos si es una jurisdicción ordinaria o es una jurisdicción especial, atendiendo estas variables. Recuerden ustedes que generalmente esta jurisdicción especial se habla de la extensión de violencia de género, la extensión del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, pero no confundirse con la extensión territorial, que es que por la competencia en razón del territorio, a razón de un circuito, un estado, a excepción del área metropolitana de Caracas, que el circuito judicial del área metropolitana de Caracas conocerá los delitos cometidos en los 5 municipios metropolitanos. Entonces pueden haber extensiones dentro del propio circuito, pero en razón del territorio. Le hago este corolario que yo creo que es importante. En todo caso, mucho mejor explicado están en las clases respectivas que están en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, sobre el tema de la competencia en razón de territorio, materia y persona. Ahora sí, abordemos esto de la función. Distribución de funciones. Nomina el legislador el artículo 57 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces nos habla la distribución de las respectivas funciones entre los distintos órganos del mismo tribunal y entre los jueces y funcionarios que lo integran se establecerá conforme a lo dispuesto en este código, la ley y los reglamentos internos. Lo no previsto será regulado por la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de carrera judicial. Vean bien la frase. La distribución de las respectivas funciones entre los distintos órganos del mismo tribunal. Es decir, hay un tribunal de primera instancia dividido en juzgados. Juzgado de función, tribunal de control en razones de función, tribunal de control en función de control, perdón, tribunal segundo en función de juicio, tribunal tercero en función de ejecución. Porque la función está vinculado a las atribuciones de asunción jurisdiccional que le establece a cada juez el Código Orgánico Procesal Penal. Nótese que ese artículo no solamente establece que es el Código Orgánico Procesal Penal el que va a establecer las pautas, las prerrogativas funcionales, sino que existe la ley de la carrera judicial que ha de estar vinculado al Código Orgánico Procesal Penal y la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, ley orgánica del Poder Judicial donde le atribuye las funciones al secretario, al juez también, al alguacil del tribunal, etcétera, y la ley de la carrera judicial, que como su nombre lo indica, establece las funciones, las categorizaciones, los deberes de los jueces. Pero aquí me voy a concretar a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Además de ello, nos vamos a encontrar con la propia Constitución y con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Porque la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le establece las funciones
a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, además de las otras salas, pero como yo estoy dando aquí en una clase de Derecho Procesal Penal, me voy a circunscribir exclusivamente a esas atribuciones generales de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Recuerden ustedes que en enero de este 2022 fue reformada esa ley y se redujo de 32 magistrados a 20 magistrados a razón de 5 magistrados en la Sala Constitucional y en las demás salas casacionales, entre ellas la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia va a tener una integración de 3 magistrados, como existía el anterior a la última reforma, pues, a la penúltima, perdón, reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, vamos a hablar de esa función. En primer lugar, vean ustedes lo que dice acá. Tribunal de Primera Instancia Penal. Vean la lámina. La lámina es importantísima en esta clase. ¿Ok? O en funciones de control, o en funciones de juicio, o en funciones de ejecución. Entonces, esta tabla, vamos a hablar en primer lugar de ese Tribunal de Primera Instancia Penal con su respectiva función. Al lado, vamos a denominar la función en el procedimiento ordinario que van a asumir estos tribunales. Ojo, se los he dicho hasta el cansancio. El COP habla de un procedimiento ordinario y habla también de procedimientos especiales. Pero aquí, de nuevo, me voy a circunscribir exclusivamente al procedimiento ordinario. ¿Quién lo sabe? Entonces, aquí lo importante a determinar es cuándo comienza la función de ese juez penal en cada una de esas fases y cuándo termina, cuándo se da el agotamiento funcional de ese juez penal. Entonces, por favor, muy pendiente de la lámina. Recuerden que en todo caso, como lo he venido haciendo hasta ahora, todas estas láminas están en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. En cada una de estas disertaciones, digamos, en la base, van a encontrar cada una de estas láminas, ¿ok? Que les permitirá un poco entender la explicación que yo he abordado. Pero como siempre les he dicho, recuerden que estas son clases que se supone que todos estén aquí presentes, y aquí veo poquitísimos, y que deberían asumirla como una clase presencial con su cuadernito anotando exactamente cada detalle que yo he abordado, independientemente del hecho de que la pueden ver repetidamente en mi canal YouTube. Si aquí haya habido en el primer parcial 20 y 19, es porque hay gente que ha hecho la cosa como debe ser. ¿Ok? Sigamos. El Tribunal de Control. En primer lugar, vamos a referirnos a control de qué. Control de las garantías. Se denomina control porque es un tribunal de control de las garantías constitucionales que regulan el proceso. Pero a veces esa explicación a mí no me gusta mucho. Porque si yo digo que el Tribunal de Control es el Tribunal del Control de las Garantías, es como asumir que el Tribunal de Juicio o que la Corte de Apelaciones o que el Tribunal de Ejecución no controla las garantías. Es decir, que sería un juez que estaría apartado del control de las garantías constitucionales. Pero bueno, así más o menos es la explicación que surge a partir del ordenamiento penal. Control de garantías. Obviamente que es ese juez que va a asumir la fase inicial del proceso y es el que generalmente empieza a dictar las medidas de coerción personal en contra del procesado, bien sea privativa de libertad o bien sea una medida cautelar sustitutiva. Vean bien, este juez de control asume dos fases, la fase preparatoria y la fase intermedia. Fase preparatoria y fase intermedia. Aquí me voy a concretar exclusivamente por ahora, ahorita, luego hablaremos de la fase intermedia, de la fase preparatoria de ese juez de control. Ojo, yo no estoy diciendo que el proceso se inicia a partir del conocimiento del juez
del delito en la fase preparatoria. La fase preparatoria comienza antes, inclusive, de la propia participación del juez. Por ejemplo, si se cometió un delito flagrante, bueno, el propio código en el artículo 234 regula la flagrancia, ¿ok? Regula cuáles son los términos de la flagrancia. 12 más 36 horas, 48 horas, ponerlo ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público presente ante el juez de control. Es que puede haber actividades previas a la flagrancia. Se solicita a un juez, por ejemplo, una orden de aprehensión. Allá no estaríamos hablando de delito flagrante. Se solicita al juez de control una orden de allanamiento. Pero pudiera ser que esto comenzó la fase preparatoria porque la víctima o cualquier persona que se haya enterado de la comisión del delito presenta una denuncia o la víctima presenta una querella. Es decir, pueden haber múltiples actividades, y ya la verán conmigo cuando veamos el desarrollo del proceso, en la que todavía no está actuando el juez, pero ya estamos hablando de fase preparatoria. Es decir, la fase preparatoria puede iniciarse aun cuando el juez no haya realizado actuación jurisdiccional en la misma. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo comienza la fase preparatoria? Obviamente con el conocimiento del delito. ¿Ok? Ese delito que se cometió de forma flagrante y que de alguna forma la autoridad policial ha asumido el conocimiento, ese delito que se conoció por una denuncia, ese delito que se conoció por una querella, pero no necesariamente, repito, a partir de ese momento el juez ha asumido el conocimiento. Otros sujetos o partes procesales han asumido el conocimiento. La policía, el fiscal del Ministerio Público, el querellante. Cuando se le admite su condición de querellante, ya ostenta su condición de parte procesal. Pero si estamos hablando del juez, aquí diríamos que el juez empieza a asumir la función cuando conoce algún aspecto vinculado al delito en dicha fase preparatoria. Y esto hay que verlo a beneficio de inventario, mis estimados. El juez de control es el que recibe al sospechoso que es presentado por la comisión flagrante de un hecho ilícito. El juez de control es quien admite la querella presentada por la víctima frente a la comisión de un delito. El juez de control es quien va a solicitar la audiencia de imputación que le va a solicitar al fiscal del Ministerio Público si se tratara de un delito menos grave. ¿Ok? El juez de control es quien va a solicitar, es ante el que se va a solicitar la orden de aprehensión si previamente el solicitado en aprehensión no acudió a sede fiscal para realizar la audiencia de imputación en sede fiscal. Debo decir ciertamente que con la reforma del Código Orgánico Procesal Penal reciente, la de septiembre de 2021, se le eliminan muchas atribuciones al juez de control en fase preparatoria. Una de ellas fundamental, que es la realización de la audiencia de imputación. Sigue habiendo audiencia de imputación ante el juez de control, pero solo cuando se presenta el ejecutado en orden de aprehensión, cuando se presenta al que ha cometido delito flagrante y cuando se presenta a el que ha cometido delito menos grave. Porque las otras atribuciones de ese juez de control a nivel de audiencia lo va a asumir el fiscal del Ministerio Público, la audiencia en sede fiscal, ¿ok? Pero sigue el juez asumiendo muchas funciones. La audiencia de prueba anticipada, por ejemplo, será ante el juez de control. Cuando se solicita un allanamiento, será ante el juez de control. Cuando se solicita una orden de aprehensión, será ante el juez de control. Y muchas otras atribuciones, la de reserva de las actuaciones, cuando la víctima percibe que el Ministerio Público no está investigando lo que le solicitó, se le apercibe al juez de control conforme al 122 numeral 2 para que instruya al Ministerio Público la realización de actos de investigación. En todo caso, cuando el juez de control empieza a conocer el delito, ahí están las funciones del juez de control, el comienzo funcional dentro de la fase preparatoria. ¿Cuándo culmina
esa función del juez de control en fase preparatoria. Cuando el fiscal del Ministerio Público presenta la acusación. A mí me gustaría hablarte de otras maneras de culminar esta fase preparatoria, y ciertamente las hay. Una es la solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal y culminará las funciones del juez de control cuando acepta el sobreseimiento. Es decir, el fiscal solicita el sobreseimiento y el juez lo acepta y dicta el sobreseimiento. ¿Cuándo más? Cuando el fiscal decreta el archivo fiscal y eso permanece en el tiempo y ocurre la prescripción. La causa archivada en una gaveta y el tiempo va corriendo inexorablemente, ocurre la prescripción y el juez de control tendría que dictar una sentencia de sobreseimiento. Pero yo te estoy colocando acá con la presentación de la acusación para hilvanarlo, para darle seguimiento, para darle subsidiariedad con las otras fases que vienen a nivel subsiguiente. Entonces, fase intermedia. El juez de control asume dos fases, la fase preparatoria y la fase intermedia del proceso penal. El medio, lo intermedio, es como el miércoles, a mitad de la semana, como la gaveta allí atravesada, el periodo intermedio del proceso penal. Si hay un periodo intermedio, es porque hay una etapa anterior, que es la etapa preparatoria. Y si es intermedia, si está en el medio, es porque hay una etapa posterior, que es la fase de juicio. Fíjense. En ninguna parte tú encontrarás en el Código Orgánico Procesal Penal que el mismo juez de control que asumió la fase preparatoria es quien debe asumir la fase intermedia. No lo vas a encontrar. Pero hay un criterio allí que se mantiene medio escondido, que surgió casi como una costumbre procesal, que surgió en los 6 meses finales del año 1999, cuando comenzó a regir el Código Orgánico Procesal Penal, en la cual se ha venido inveteradamente manteniéndose ya en 23, 22 años de vigencia del COP, que el mismo juez de control que asumió la fase preparatoria es el mismo juez de control que va a asumir la fase intermedia. ¿Quién les habla? Ángel Serpa Aponte está en franco desacuerdo con ello, porque obviamente ese juez de control en la fase preparatoria ya ha emitido su criterio. Muchos dicen, no, espérate, es que realmente la causa comienza con la presentación de la acusación y que por lo tanto el hecho objeto del proceso, la definición de la causa petendi, etcétera, es a partir de la presentación de la acusación. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la fase preparatoria? ¿Es que acaso lo soñamos? ¿Fue una pesadilla? ¿Fue un déjà vu? Que parecía que lo pensamos. ¿Qué hizo ese juez de control en fase preparatoria? Bueno, nada menos que asistió a una audiencia de imputación, dictó medidas de privación, dictó medidas cautelares sustitutivas. Es decir, de alguna forma emitió pronunciamiento. Soy de los que cree que debe surgir una buena decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ojalá este nuevo nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia conduzca a decisiones acertadas. Ojalá surja una buena decisión en donde realmente se revoque la competencia del juez de control que asumió la fase preparatoria a asumir la fase intermedia. Nada menos que si tú observas el artículo 89 dentro de las causales de apartamiento, la recusación o la inhibición, verás que hay haber emitido opinión con previo criterio de la causa. Bueno, pero hasta ahora no ha sido así. Y hasta ahora deben entender ustedes, no les quiero enredar el esquema académico del asunto, que hasta ahora la manera como está concebido el asunto, que el mismo juez de control que asume la fase preparatoria es quien va a asumir la fase intermedia. Por lo tanto, hagámonos las dos preguntas. ¿Cuándo es el comienzo funcional del juez de control en dicha fase intermedia y cuándo se agota su potestad funcional? Bueno, si se termina la fase preparatoria con la presentación de la acusación, bueno, con la presentación de la acusación
ante el juez de control, que ya saben ustedes que por esta especie de costumbre procesal, el mismo juez que asumió la fase preparatoria comienza funcionalmente la intervención del juez de control en la fase intermedia. Todavía se sigue hablando juez en funciones de control, pero habría que precisar que este juez en funciones de control ahora lo está haciendo conociendo la fase intermedia y no la fase preparatoria. La fase intermedia, mis estimados, y ya volveremos a ella, es una especie de espejo bifronte, como aquellos espejos que están en las ferias, en los circos de pueblo, que a veces iban, donde se puede mirar hacia ambos lados, donde se mira hacia el pasado, la fase preparatoria, y también se mira hacia el futuro. Se mira hacia el pasado porque en dicha fase intermedia se podrían anular actuaciones de la fase preparatoria. Y se mira a futuro con la famosa frasecita pronóstico de condena. Cuando ya se presenta acusación, hay un rebus sic stantibus, hay una variación de la condición procesal. Alguien deja de ser imputado para ser acusado. Y si se pasa de esa fase intermedia, es porque hay un pronóstico de condena en el sentido de que, bueno, estos hechos tienen que ser probados con la presentación de la acusación. ¿Cuándo se agota esa función en fase intermedia del juez de control? Bueno, cuando ese juez de control admite la acusación pública o la acusación particular propia de la víctima y dicta el auto de apertura a juicio. ¿Ok? Entonces, la manera como concluye es dictando el auto de apertura a juicio. Pero también podría concluir, y ya no hay más, y ya no hay mañana, cuando ese juez de control dicta la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. Es decir, no dicta el auto de apertura a juicio, pues, sino porque el propio acusado decide voluntariamente, conforme al 375 del COP, admitir los hechos. Mis estimados, habría una tercera opción, que es que el juez de control dicta una sentencia de sobreseimiento y se agota allí también la fase intermedia. Ángel Serpe, ¿por qué no la colocaste en el esquema? No lo coloqué en el esquema porque si queremos hacer la seguidilla de lo que viene a renglón seguido, ¿cómo te voy a colocar sentencia de sobreseimiento y después te voy a colocar fase de juicio? Es medio contradictorio, ¿ok? Es como cuando terminaba la fase preparatoria, presentando la acusación, ¿cómo te puedo colocar fase intermedia si lo que se presentó fue una solicitud de sobreseimiento? Entonces, ojo, pero lo quiero advertir que puede culminar con la presentación del auto de apertura a juicio, con la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos o por una sentencia de sobreseimiento. ¿Cuándo esa sentencia de sobreseimiento? Cuando no se admite la acusación y más bien se declara con lugar la excepción de acción promovida ilegalmente. O puede ser que oficiosamente el juez de control decida dictar el sobreseimiento cuando él considere que están los extremos del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a seguir con la tabla. Tribunal de primera instancia penal en funciones de juicio. Este sí, definitivamente, sin lugar a duda, va a conocer solo una fase, la fase de juicio. La fase de juicio que es en la única donde va a haber debate probatorio, conforme lo establece el 312, infine del Código Orgánico Procesal Penal. El debate sobre la prueba. Profesor, ¿y qué va a hacer el juez de control con respecto a la prueba en la fase intermedia? Va a verificar la idoneidad formal de la acusación. ¿Ok? Si es idónea, si es pertinente, si es necesaria, si es lícita. Pero verificar la fiabilidad de la prueba, la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba va a ocurrir exclusivamente en la fase de juicio. Y por ahora, yo creo que lo importante para ustedes es saber cuándo comienza y cuándo termina. Comenzaría con la recepción del auto de apertura a juicio. Cuando el juez de juicio recibe el auto de apertura a juicio, que como decisión se dictó a la finalización de la fase intermedia, comenzaría la fase de juicio.
¿Y cuándo culminaría? Con el dictado de una sentencia. A la finalización de ese juicio oral y público se dictaría una sentencia. Las hay de tres tipos. Sentencia de sobreseimiento. Se extingue la acción penal. 304 del COP. Sentencia absolutoria. 348 del COP. Y sentencia de condena. 349. Por cierto que esta sentencia condenatoria pudiera ser de dos tipos. A la finalización del juicio oral y público, cuando hay una certeza de culpabilidad sobre lo que se debate en el juicio, o por la admisión de los hechos. Profesor, pero usted no nos había dicho que la admisión de los hechos era la finalización de la fase intermedia. El 375 del COP te permite que al comienzo de la fase de juicio, vestibularmente, sin que se haya iniciado la recepción probatoria, sin que se haya dado lugar al debate, puede haber una admisión de los hechos. El acusado dirá, no, ¿para qué vamos a ir a este juicio? Yo admito los hechos y se dictará una sentencia condenatoria y no habrá juicio. Vámonos entonces, en aras del tiempo, a hablar del otro juez de primera instancia penal. El juez de ejecución. Él va a asumir una sola fase, la fase de ejecución. Pero solamente hablaríamos de la fase de ejecución cuando exista sentencia condenatoria. Porque si lo que existe es una sentencia absolutoria o de sobreseimiento, ella se ejecuta por sí misma. Ejecutabilidad plena e inmediata. En cambio, la ejecución de la sentencia condenatoria va a ocurrir en la fase de ejecución ante el juez de ejecución. ¿Cuándo comenzará esa atribución funcional del juez de ejecución? Cuando se recibe la sentencia condenatoria firme. Es decir, directamente porque no ha habido recurso o por parte proveniente de una corte de apelaciones cuando se apeló y se confirmó, o proveniente de una sala de casación penal cuando se recurrió en casación y se confirmó la condenatoria. ¿Y cuándo se agota? Cuando se ejecuta totalmente la condena, bien sea en internamiento, en privación de libertad, o bien sea cuando se den las alternativas a la ejecución de la pena. Entonces, en aras del tiempo, por favor, ingresen a la segunda parte de esta sesión con las mismas coordenadas que ya tienen ustedes. Bueno, gracias.